Esta conferencia comenzará a grabarse. Bien, pues vamos a dar comienzo a una nueva sesión de iniciación a la espiritualidad teórica. Estas sesiones las hacemos, como ya venimos diciendo al principio de cada grabación, sobre la base de la lectura del libro Espiritualidad y Biocentrismo, una nueva tierra para una nueva compasión, coescrito por Alberto Terrer y por un servidor. Y hoy estamos en el epígrafe El autoengaño. Este pertenece a la segunda parte, la aventura experiencial. Estamos en la página 371 del libro regular y anteriormente pues hemos visto las consecuencias de los pilares del diseño del sueño de ilusión. Los pilares: creencia en el pecado, creencia en el mal, culpa y miedo. Y habíamos empezado a ver pues las consecuencias de la mitificación, el sacrificio y el sufrimiento, el miedo, la ira y el ataque. Pues hoy continuamos desgranando todos esos efectos del diseño que explican perfectamente cuál es nuestra mentalidad, la mentalidad común del ser humano en estas aventuras físico-materiales. Y sin más preámbulo, comenzamos la lectura, que dice así: el autoengaño. ¿Cómo sería posible que el hombre, ser fragmentario material con conciencia moral, permaneciese indefinidamente aprisionado por el tremendo condicionamiento y limitación de un sueño de ilusión, que perpetuase su sufrimiento atroz hasta el punto de percibirlo como la normalidad? En general, en los textos revelados de la espiritualidad moderna se nos dice: os habéis acostumbrado a algo tremendamente extremo. Vuestra experiencia es una experiencia en comparación con lo que es la realidad, insoportable, insufrible, y sin embargo lo habéis normalizado y estáis viviéndolo como si no hubiese ninguna otra alternativa. ¿Cómo es posible que el tremendo condicionamiento y la limitación que perpetúa este sufrimiento atroz se pueda llegar a percibir como la normalidad y os haga estar indefinidamente aprisionados? Indefinidamente, ¿por qué? Bueno, también nos lo dicen los textos: vida tras vida tras vida tras vida, percibiéndolo como una sucesividad lineal, aunque también nos dicen que no es así, que en realidad no habría un tiempo lineal, sino que sería otro elemento del diseño que habilitaría ese condicionamiento, precisamente, el vivir segundo a segundo de estas experiencias, cuando en realidad nuestra naturaleza nos permitiría vivir la totalidad simultáneamente. ¿Cuál sería la razón por la cual aún se siguiesen cometiendo los mismos errores que originalmente hubiesen establecido el paradigma de oscuridad? Ya sabemos cómo se establece originalmente el paradigma de oscuridad. Ya hemos hablado de ese proceso de la separación. Ya hemos hablado cómo la creencia en haberse separado realmente es el detonante que permite el alojamiento de la irrealidad como contenido de mentalidad. Y a partir de ahí surge la culpa, surge el miedo, surge la involución mental, en el enloquecimiento y todas las consecuencias que estamos posteriormente examinando.
Y nos diría un curso de milagros, los errores los seguimos cometiendo, exactamente igual que al principio. Porque si no, no seguiríamos aquí. Si bien es cierto que dentro de lo que es esta aventura, este sueño, hemos conseguido una cierta evolución, pero dentro del sueño, dentro de la aventura, dentro del drama, dentro del teatro, en el escenario. Y la cuestión sublime de comprender es que el escenario no es nada más que eso, no es la realidad, no tiene valor. Entonces, si bien debemos, en una primera fase, ir convirtiendo la obra de teatro desde una tragedia hasta una obra feliz, convertir el sueño de pesadilla en un sueño feliz, si bien esa es la forma en la que ahora mismo tenemos que ir desmontando todas las capas de limitación de ese diseño que hemos implantado en nuestra mentalidad, el objetivo final no es hacer este mundo mejor, el objetivo final es salir de este mundo que no nos corresponde. ¿Cuál sería la razón por la cual, repetimos, aún se siguiesen cometiendo los mismos errores que originalmente hubiesen establecido el paradigma de oscuridad? Razón bajo la cual se encontrase sumido el hijo soñador, regente de sus fabricaciones fragmentarias. El hijo soñador es el que va lanzando fragmentos a vivir estas aventuras. Pero claro, el hijo soñador, como dice este epígrafe, se queda secuestrado por el ego, porque estas aventuras se viven por personajes que son fragmentos de su mente identificados con esa oscuridad egoica. Sigue diciendo, ¿cuáles serían los mecanismos del ego para mantener postrado al hijo soñador en la ficción de los opuestos, en contra de su propia naturaleza, sin siquiera darse cuenta de la raíz de su constante dolor? El ego es sencillamente la locura con la cual nos hemos identificado. El ego no es alguien separado de nosotros, somos nosotros mismos con un rol de personalidad extremo, resultante precisamente de la creencia en el mal, que genera en nosotros una dualidad polar en nuestra psicología, en nuestra mentalidad. Ficticia. Ya hemos estado viendo cuál es la dinámica del ego. Esos son los mecanismos que tiene para mantener postrado al soñador aprisionado en su personaje. Cada personaje es el soñador, viviendo una aventura. Y se queda aprisionado, se queda secuestrado, se queda postrado, porque esa parte enloquecida de su mente con la cual se ha identificado está cerrada herméticamente. No puede salir de ella sin ayuda. ¿Por qué no puede salir de ella sin ayuda? ¿Cuáles son esos mecanismos? Tenemos que desengranarlos para comprenderlo. El sistema de pensamiento del ego, sistema de pensamiento polar, por la creencia en el mal, dual, basado en la oscuridad, condicionamiento, limitación, escasez, sensación de carencia y de necesidad. Todo lo extremo a lo que es la naturaleza del hijo. Ese es el sistema de pensamiento del ego. Separación. El sistema de pensamiento del ego planearía cual techo abovedado sobre los hijos resultantes de la fragmentación. Todas las experiencias
en este plano físico-material estarían dirigidas por esa parte de nuestra mente enloquecida, polar, extrema, esquizofrénica. Todas las experiencias, la simple experiencia de vivir en un entorno físico-material ya es una importantísima limitación. Es la limitación de base que permite después el espacio y el tiempo y la materia y la forma son los elementos de diseño necesarios para constituir esta ficción tan opuesta a lo que somos en realidad. La experiencia de vida de cualquier persona permitiría por sí sola darse cuenta de cuáles son los pensamientos y comportamientos que generan sufrimiento. Podríamos darnos cuenta de ello. Vida tras vida, tras vida, tras vida, poco a poco nos iríamos dando cuenta, pues esto no me causa felicidad, esto me causa desdicha, esto me causa paz, esto no. Pensar así, no. Comportarme conforme a ese pensamiento, no. Sería suficiente. Pero lo cierto es que a la vista de las experiencias de vida, cada uno de la suya es donde mejor lo puede ver, aunque también puede ver las experiencias de los demás y la experiencia colectiva. Lo cierto es que a la vista de las experiencias de vida, a nivel general, parece que la evolución es lenta y tortuosa. De hecho, el drama mejora, pero seguimos en el escenario, no salimos de él. ¿Cómo es posible? De ahí vienen estas tres primeras preguntas del epígrafe. ¿Qué está ocurriendo para que parezca que no hay una salida clara a todo esto que hemos diseñado? Como si le hubiésemos echado un candado y hubiésemos tirado la llave al mar. Repetimos constantemente los mismos patrones de pensamiento y de conducta consecuente, dado que esos patrones de pensamiento nos hacen sentir unas emociones que son las que causan el comportamiento consecuente a lo que sentimos, que se deriva de lo que pensamos. Repetimos constantemente los mismos patrones de pensamiento. Yo creo que eso nos damos cuenta todos nosotros. Antes de esta información y durante varias fases en las cuales estamos manejando esta información, seguimos repitiendo los mismos patrones de pensamiento, sin terminar de darnos cuenta de que lo que nos mantiene aprisionados es nuestra percepción del mundo. ¿Cómo percibimos el mundo? Conforme a la creencia en el mal, de la cual no nos podemos sustraer. Y alguien podría decir, ya, pero bueno, pero es que tú vienes aquí a este mundo con un cuerpo que es muy limitante. Claro, porque es que todo esto obedece a una planificación previa. Por eso he dicho, ¿cuáles serían los mecanismos del ego para mantener postrado al hijo soñador en la ficción de los opuestos, en contra de su propia naturaleza, sin siquiera darse cuenta de la raíz de su constante dolor? Es que en este nivel estamos viviendo lo planificado en otro nivel, y en ese otro nivel ha planificado el ego. Es previo al nacimiento, pero se manifiesta en el nacimiento. Y como ya conocemos esa información, esa idea sublime, maravillosa, de que podemos cambiar en tiempo real lo que previamente hemos planificado en otro nivel de nuestra mente, es decir, seguimos siendo soberanos con libre albedrío completo, ¿por qué no llegamos a hacerlo? ¿Por qué parece que vamos mejorando el drama, pero no salimos del escenario? Bueno, sí, salimos para volver a entrar. No salimos definitivamente. ¿Por qué?
Decimos que lo que nos mantiene aprisionados es nuestra percepción del mundo. Se deriva la forma en que percibimos lo que ocurre y a nosotros mismos de nuestra mentalidad dual, de nuestra mentalidad polar, que es consecuencia de la creencia en el mal, que establece una polaridad, porque de esa creencia en el mal ficticia obtenemos un bien por contraste, que también es irreal, porque nos hemos olvidado ya de la realidad, de lo que es, sea lo que es, porque ya no tenemos aquí ni idea, y nos lo van contando en forma de parábolas, y como un cuento, cada vez más evolucionado el cuento, pero no sabemos ya lo que es, lo que somos. Pero sí nos dicen, tenéis que empezar por percibir el mundo de otra forma, porque ese diseño ha causado que haya un cierre en vuestra mente, y el candado de ese cierre es la forma de percibir el mundo, dado que os lo estáis creyendo constantemente, con ese bucle en el cual opera vuestra mente aquí, que es proyección de un sistema de pensamiento previo, proyección inconsciente al mundo, creencia en el mundo es malo, y luego percepción, percibes e interpretas conforme al sistema de ideas que has proyectado. Efectivamente, el mundo es malo, los demás son malos. Hay mal. Y esa es la clave. ¿Cómo percibimos el mundo debido a esa creencia en el mal causante de la mentalidad polar? La percepción implica interpretación subjetiva. Ahí está el error perceptual. El error perceptual es individual. Cada uno de nosotros interpretamos de una forma diferente a cualquier otro lo que ocurre. Esa es la consecuencia de la fragmentación. Una herramienta extraordinaria para consolidar la ficción de la separación, cuando en realidad somos una unidad. Fijaos. El nivel evolutivo previo que traemos cuando nacemos. 1. El tipo de personalidad. Unívoco. 2. La diferente información que recibe cada uno. Una familia diferente, un entorno diferente. 3. La distinta experiencia de vida que tiene cada uno. No hay dos vidas iguales, ni siquiera de dos gemelos, porque cada uno está en un sitio y lo percibe desde una forma diferente. 3. La identificación cultural con el ámbito de civilización en el que te creas. Esa referencia externa para cada uno es diferente. 4. Son múltiples las variables que determinan el error perceptual, por el cual cada uno percibimos de una forma diferente. Todos mal, todos percibimos mal, pero cada uno además de una forma diferente. La percepción implica interpretación subjetiva de cada uno. No hay una interpretación objetiva en el mundo. Hay interpretaciones subjetivas que se ponen de moda y a la que la gente se adhiere. Pero eso es líneas generales. Y si bien es cierto que el escenario nos parecería muy real, la emoción que sentimos proveniente de unas creencias u otras, unos pensamientos u otros, unas decisiones u otras, consecuencia de esos 4 factores que acabo de decir, y hay más, debido a la manera en que interpretamos nuestra realidad, entre comillas, realidad, esto es una realidad entre comillas, debiera ser suficiente para replantearnos seriamente cuáles son las pautas del sufrimiento. Cada uno, con su interpretación subjetiva, percibe el mundo de una forma diferente. Pero todos percibimos el mundo con el mismo patrón, con el mismo sistema de pensamiento de oscuridad, de mentalidad polar. Todos.
Esa es una constante aquí. Si no, no podríamos estar viviendo estas experiencias. Y además luego cada uno lo percibe de una forma diferente. No hay dos percepciones iguales, todas con el mismo patrón, pero no hay dos percepciones idénticas. Todo esto debería haber sido suficiente para replantearnos seriamente cuáles son las pautas del sufrimiento, sobre todo cuando llegas a una determinada edad y dices, pero esto va a ser siempre así, pero no llega la felicidad, ni consiguiendo todos los objetivos que el mundo te ha dicho que tienes que conseguir para ser feliz, y tampoco llega, y no llega una paz estable, una dicha y un gozo profundos y duraderos, no llega, y me tengo que conformar con esta felicidad razonable como que estoy por encima de la media, cuando sé, aunque ya no se lo cuento a nadie, pero yo sé los puntales que sujetan mi infelicidad. La pregunta de lanzamiento sería relativamente sencilla. ¿Cómo me siento? ¿Soy feliz? Podrías decirte razonablemente feliz en comparación con lo que hay por ahí. Pero si bien seguramente a cualquier pregunta externa, ¿cómo te sientes? ¿Eres feliz? Contestaría, maravilloso, yo estoy fenomenal. Y ahora mismo, además, estoy metiéndome en cuestiones profundas. Estoy estudiando espiritualidad. Nada más, estoy muy bien, muy bien. Pero a ti mismo no te puedes engañar. Tú mismo sabes que hay margen de mejora, manifiestamente amplio. La felicidad técnicamente al final se reconduce a nuestro estado emocional. Podemos distinguir las emociones que son a corto plazo y el sentimiento que es un poco más a largo plazo, más de pozo, más resultante final de experiencia de vida. ¿Cómo te sientes? Se puede referir a corto plazo, me paso el día muerto de miedo, podría uno reconocer. Podría reconocerlo, pero no lo va a reconocer porque está normalizado. Y también podría responder uno, pues mira, mi experiencia de vida es manifiestamente mejorable. Te soy sincero. Si quieres que te sea sincero, es manifiestamente mejorable. Si, como podría responder a alguien, ¿qué tal? Y la respuesta sería, bien, o te lo cuento. Pues bien es la respuesta estereotipada, muy bien todo, y te lo cuento es, te reconozco, te soy honesto, no, es manifiestamente mejorable. Es decir, somos más o menos felices no en función de nuestras circunstancias externas, sino de las internas, entendidas como la resultante de cómo interpretamos las externas. A ese reconocimiento de la causa de la felicidad responden algunos dichos del estilo, por ejemplo, de no es más feliz quien más tiene, sino quien menos necesita. En esto está basada la evolución individual en el budismo. ¿Qué necesitas? Nada. ¿Por qué no necesitas nada? Porque sé quién soy. Eso en el budismo es más difícil de afirmar. Sin embargo, en la espiritualidad profunda sí es más fácil de afirmar. Sé quién soy. Fijémonos en lo esencial. Somos más o menos felices no en función de las circunstancias externas, de lo que tenemos según el mundo te dice que puedes ser feliz teniendo, sino de la circunstancia interna, de cómo interpretamos las externas. En función de eso somos felices. Por eso, la clave aquí, que lo hemos dicho antes, es
lo que nos mantiene aprisionados es nuestra percepción del mundo, es cómo lo interpretamos. Los ejemplos son muy recurrentes y muy claros. Podríamos hablar de la persona más rica del mundo, cuando antes de morirse de cáncer, Steve Jobs, en su momento, más rica, más famosa, más prestigiosa, el más, pues te hacía un reconocimiento y te decía, ojalá me hubiese dado cuenta de que lo importante era el amor con mis personas cercanas y lo hubiese cultivado más y hubiese hecho menos dinero. No son las circunstancias externas lo que nos hace felices, sino cómo lo interpretamos. Pero lo cierto es que, por unas razones u otras, no alcanzamos a vislumbrar la sencilla verdad de que solamente aquello que realmente nos da paz es la guía que marca el camino hacia la evolución, el bienestar y la felicidad. Y aquí viene el otro ejemplo contrario al de Steve Jobs. El otro ejemplo es el de una persona que viva en la calle, que no tenga nada y que transcurra el día disfrutando en los parques, en la naturaleza, hablando con la gente, absoluta y completamente en paz, que también ocurre. Sería el ejemplo opuesto. Que puede vislumbrar la sencilla verdad de que solamente aquello que realmente nos da paz, solamente aquello que realmente nos da paz, dicha, gozo internos, es la guía que marca el camino hacia la evolución, el bienestar y la felicidad. Por supuesto, esto no quiere decir que Steve Jobs no pudiese haber sido tremendamente feliz, en paz, dicha y gozo, y que el mendigo fuese tremendamente infeliz. Por supuesto, no depende de las circunstancias externas, sino de las internas. Y las externas, la abundancia de cosas materiales no debe ser un impeditivo. Aunque lo dificulta, es un gran reto. Ya aparece ese dicho de Jesús en la Biblia, dicho de una forma muy contundente para hacerlo comprender dentro del contexto, que era más difícil que entrase en el reino de los cielos un rico que un camello pasase por el ojo de una aguja. No hay una imposibilidad, pero sí se refiere esa frase a que es un potente reto el haberte rodeado de tanta tentación material, no en un sentido moral, sino en este sentido de espiritualidad profunda, porque quizás te impide valorar lo realmente importante por el deslumbramiento que te puede producir lo accesorio. ¿De acuerdo? Así tendríamos en la emoción un medidor, un termómetro que nos permitiría saber cuál es el camino más adecuado en el desenvolvimiento de nuestra vida. ¿Cuál es el camino más adecuado? Hasta que te das cuenta de que el mundo no tiene un mayor alcance, el camino más adecuado es el que te dice el mundo. Triunfar. Trabajo, prestigio, poder, dinero, familia, riquezas, aceptación, arraigo, incluso ser una persona considerada por hacer el bien en la sociedad. Incluso el mundo te dice que ese es el camino más adecuado en el desenvolvimiento de nuestra vida. Pero llega un momento en que muchos dicen, pero que no estoy en paz.
que no disfruto, que no estoy dichoso, jubiloso, alegre. No gozo, no gozo, no gozo, solo gozo con algunas cosas efímeras, pero no tengo un gozo constante, estable, profundo y duradero. ¿Me siento bien? ¿Me siento en paz? Sí, es por aquí, es el buen camino. Esta es la guía. Pero me siento bien es me siento en paz, con dicha y con gozo, profundas, estables y duraderos, ¿sí o no? No me siento bien momentáneamente o estoy con una opípara comida o bebiendo un buen vino o con una pareja o disfrutando de un momento de esplendor profesional o disfrutando de cualquier otra cuestión mundana. No, no se refiere a eso. Me siento en paz, dicha y gozo profundas, estables y duraderas. Sí, estoy en el buen camino. Esta es la guía. No, algo ocurre. ¿Sufro de algún modo? Sí, he perdido el camino y debo retroceder para encontrarlo. Hablando metafóricamente. ¿Sufro de algún modo? Sí, me queda margen de mejora. ¿Y cómo se mejora? Amigo mío, ese es un camino individual. Y además no te lo dicen en ningún sitio, tu propio camino lo tienes que descubrir tú. Te dan pautas generales. Hay información expresa en libros, hay información en vidas de personas, hay información en intuición, hay guía interna, hay información cuando vas reconociendo quién eres. Le llaman técnicamente el Cristo en ti, cuando empiezas a darte cuenta de tu ser real. Hay información, pero hay información general. La de cada uno tiene que encontrarla él mismo. Esa sencilla pero infalible brújula, me siento en paz y disfruto de forma estable, profunda y duradera, sí o no. Esa infalible brújula sería suficiente para llegar allende, más allá de toda desazón. Oye, pero ¿cómo sé yo si voy en el buen camino? Esa es la pregunta. Me siento, a ver, ¿qué porcentajes de paz, dicha y gozo manejo en mi vida? ¿Cuánto tiempo estoy así? ¿En qué aspectos? Pareja, trabajo, relaciones profesionales, familiares, hijos, padres. ¿Qué está fallando aquí? Esa es la brújula. Voy bien, no voy bien. Siempre que no vaya bien, siempre hay una idea que debe surgir. Algo no estoy percibiendo correctamente. ¿Y cómo se percibe correctamente? Bueno, nos dan una información general. Los ejemplos de algunas personas, algunos textos. ¿Y qué textos? Bueno, pues mira, con algunos textos habrá más paz, dicha y gozo cuando de lo que dicen lo apliques en tu experiencia de vida y en otros no. Con lo cual, la brújula también te indica cuál es la información fidedigna y verdadera. ¿Cuál es la información verdadera? La que te proporciona más paz, dicha y gozo. Si no lo hace, apártate de ello.
no es tu momento. Si es que fuese algo que a otros sí que se le aporta. O no lo estás comprendiendo bien. Tenemos una fuerte limitación en cuanto a la comprensión intelectual todavía. Mucha gente acude a facilitadores que te explican las cosas espirituales. ¿Por qué? Por la confusión. La confusión no es algo nuevo, nos damos cuenta de que estamos muy confusos. No pensamos lo mismo ni en 5 minutos de intervalo. Somos tremendamente erráticos. Pero hay información que al cabo del tiempo sí que te aumenta esos niveles. Bueno, pues ahí está. Pero ¿es esta o es aquella? No, es la que a ti finalmente te haga aumentar esos niveles de paz, dicha y gozo y consiga que permanezcan de forma profunda y estable. A ti. Aquí no hay un dogma y un credo y unos libros. No. Aquí estos libros no son sagrados en la espiritualidad profunda. No hay libros sagrados. No hay instituciones sagradas. No hay personas que hablen ex cátedra. No hay nada más que tu experiencia. Y tu experiencia es la que debe dictaminar cuál es tu verdad. Y estos son orientaciones. Para que uno, son como mapas. Bueno, pues voy viendo el mapa y más o menos, pero uno va haciendo el camino, se hace camino al andar, cada uno hace su camino. Pero sin embargo, a pesar de que todo el mundo, sin excepción, debiera llegar a esa sencilla conclusión, nadie lo hace. Esto que acabo de explicar lo dicen todos los textos y lo repiten. Y sin embargo, no alcanzamos fácilmente. Y realmente, como somos seres perceptores, percibimos nuestro desenvolvimiento, nuestras funciones cognitivas, conocemos percibiendo. Percibiendo con los sentidos físicos qué ocurre en el exterior. Nos dice la espiritualidad, sí, pero es que previamente estás proyectando una mentalidad. Porque lo del exterior, eso lo puedes ver bueno o malo. Y depende de qué mentalidad proyectes inconscientemente antes de percibir. Y realmente, como todos somos seres perceptores, solamente tendríamos que darnos cuenta de que es nuestra propia interpretación del mundo la que en última instancia nos hace sufrir. Deberíamos darnos cuenta. ¿Qué ocurre cuando discutes con alguien? ¿Por qué te acabas enfadando? Si el fondo de la discusión suele ser algo irrelevante. Porque estás percibiendo esa discusión como un ataque contra ti, contra tu identidad. Y si no tienes razón, eres menos. Y si eres menos, puede ser que no sobrevivas en un grupo, que no se te acepte, que no se te considere, que no se te valore, que tu identidad valga menos que la de los demás. Ese es el error de percepción más habitual que tenemos. Hay muchos. Ese es un ejemplo. Aunque dicho descubrimiento de que es nuestra propia interpretación del mundo la que en última instancia nos hace sufrir, dicho descubrimiento, una vez tomada conciencia del mismo, nos permitiría abrir la puerta hacia la liberación. Vale, oye, qué bien, qué idea más, te la compro, me he dado cuenta. Es como interpreto el mundo lo que me hace infeliz, lo que me quita la paz. No disfruto porque interpreto el mundo mal y entonces me activo emocionalmente, me enfado, me angustia, me deprime, me enfada enormemente, me parece injusto, muchas cosas, muchas cosas. Sí, te compro la idea, vale.
Aunque dicho descubrimiento, una vez tomada conciencia del mismo, nos permitiría abrir la puerta hacia la liberación, al descubrir que la forma de interpretar el mundo que tenemos a nuestro alrededor es una prerrogativa libre, personal e intransferible, que depende exclusivamente de nosotros y que nadie nos puede arrebatar. Es que esa es la sublime idea. No solo que de tu interpretación del mundo depende tu felicidad, sino de que es algo que tenemos libre, personal, intransferible y de lo cual somos absolutamente soberanos. Es el libre albedrío. Nadie nos puede obligar a tener un proceso mental de ninguna de las maneras. Nos pueden engañar, nos pueden manipular, pero obligar, constreñir, no. El libre albedrío siempre opera. Otra cosa es que elijas creer que no, que también es libre albedrío. ¿Qué es lo que ocurre aquí? Que elegimos creer que no hay libre albedrío. Y uno podría decir, pero ¿cómo hay libre albedrío en este mundo en el que todo te limita? Bien, has hecho una planificación previa. Esa planificación fue libre. Ahora estás manifestando lo previamente planificado, que va a ocurrir de forma predeterminada, salvo que tú seas suficientemente consciente de que puedes cambiarlo en tiempo real. Mira, no me convences. Yo creo que hay cosas en este mundo que no se pueden cambiar en tiempo real. No es fácil ni es frecuente que uno mismo pueda cambiar lo que previamente ha establecido. No es fácil ni es frecuente. Eso podéis verlo cada uno de vosotros cuando habéis sostenido una opinión pública sobre algo y cuesta cambiar de opinión y decir estaba equivocado. Cuesta, no es fácil, no es frecuente. Esto mismo está ocurriendo en vuestra experiencia de vida con respecto a lo que se ha planificado previamente para esa experiencia de vida. No es fácil cambiarlo, no es frecuente, pero es posible. Esto nos lo dice la espiritualidad y nos dice, prueba, empieza a probar poco a poco, con cambios más fáciles, a modo de laboratorio, un tema experimental. Y según vayas avanzando en dificultad, lo irás viendo, que todo lo puedes cambiar, todo. No es frecuente poder cambiarlo todo, no es sencillo poder cambiarlo todo, pero ¿podría llegar a ser un maestro de la talla de Jesús? Sí. ¿Quién lo dice? Él. ¿Dónde lo dice? En su vida y en los textos canalizados. Pero entonces me tengo que creer que eso es real. Puedes hacerlo. Puedes creerte que es real de la única forma en la que vas a creer en la realidad de algo, aplicándola a tu experiencia de vida y viendo si mejora tu paz, tu dicha y tu gozo. Nadie te va a ofrecer más verdad que esa, de ninguna clase. Uno de los mecanismos por los que permanecemos ajenos al descubrimiento de esa solución es el autoengaño. Ya empezamos a entrar en el por qué, a pesar de que nos lo dicen todo claramente, por qué no avanzamos. Hay algunos obstáculos. Hay algunos textos que los tienen perfectamente categorizados esos obstáculos. Por ejemplo, un curso de milagros. Te habla desde la introducción que para poder experimentar quién eres en realidad, primero tienes que despejar algunos obstáculos. Yo le llamo el implante de diseño en tu mentalidad. Implante de diseño dual, polar, creencia en el mal, en tu mentalidad. Hay que despejarlos.
uno de los mecanismos que utilizamos desde la parte de nuestra mente planificadora, enloquecida, egoica, es el autoengaño. El autoengaño es la única razón que permite a alguien seguir sufriendo a pesar de haber constatado, al menos intelectualmente, qué le sienta bien y qué le sienta mal, qué le conviene y qué no. ¿Cuáles son los patrones que determinan siempre, una y otra vez, el mismo sufrimiento y cuáles no? Solamente cuando ya has entendido qué te hace sentir bien y qué no, solamente el autoengaño te puede perpetuar en el sufrimiento. Sí es cierto que los textos nos reconocen que el enloquecimiento, la confusión extrema a que nos lleva, nos genera una cierta atracción hacia el mal inconsciente. Hay una cierta atracción hacia el dolor. Confundimos el placer con el dolor. Hay muchos mecanismos del ego que nos lo ponen complicado. El autoengaño genéricamente los abarca a todos. Luego se pueden ir estudiando uno a uno para ir viendo cómo inciden en tu experiencia de vida. Pero son autoengaños. Nos autoengañamos. ¿Por qué? Porque nos dicen las cosas y decimos sí, es verdad, y no hacemos nada más. Pero el autoengaño necesita a su vez otro dispositivo que lo habilite sin dejar rastro de que se produce. Porque tú dirías, bueno, el autoengaño, si me doy cuenta de que me estoy engañando, pues ya está, pues lo corto de raíz, no me quiero engañar más. Pero hay otro dispositivo que lo habilita sin dejar rastro. Y este dispositivo es la inconsciencia sobre el mismo. Volvemos a esa gran dificultad adicional, y es que responde a una sofisticación del diseño. Es que aquí venimos con una consciencia que es la que nos permite enfocar determinados contenidos mentales. Una consciencia muy estrecha y tenemos mucho inconsciente. Es piramidal. En el vértice solo podemos enfocar una cosa a la vez. Eso sí, con mucha rapidez la podemos cambiar. Y muy cerquita del vértice tenemos contenidos mentales a los que podemos acceder muy rápidamente. Pensamos un montón de cosas. Pero en las capas de la pirámide más bajas tenemos un montón de cuestiones sobre las cuales no enfocamos la atención y todas nos están influyendo en nuestras emociones. Los pensamientos, no por ser inconscientes, dejan de influirnos emocionalmente y por lo tanto determinan comportamientos, actitudes y, por supuesto, una resultante de experiencia final de vida. Tomar conciencia del autoengaño supone, las más de las veces, un fuerte conflicto mental. Además, vale, ya me has dicho que es que me autoengaño y lo hago inconscientemente. Pues voy a tomar conciencia del autoengaño. Siguiente problema, el conflicto mental. Del primer tipo, sé que estoy haciendo algo que no debería. Conflicto mental. O del segundo tipo, hago lo que debería, mas sin querer realmente hacerlo. Conflicto mental. Este segundo, hago lo que debería sin querer realmente hacerlo. Ira. El primero, sé que estoy haciendo algo que no debería. Culpa. Ese es el conflicto mental, la ira y la culpa. Dicho conflicto puede desenlazarse de dos maneras. El conflicto de tomar conciencia del autoengaño, ahí va, no me estoy dando cuenta de que me estoy autoengañando. Gracias a los textos me acabo de pillar a mí mismo autoengañándome.
surge el conflicto. ¿Cómo se desenlaza? De dos maneras. Conflicto, culpa o ira, porque te pillas haciendo algo que en realidad sabes que no te sienta bien. Me acabo de pillar, que vuelvo a hacer esto que no me da paz. Culpa, otra vez. Ira, no me lo puedo creer. ¿Cómo se desenlaza? De dos maneras. La adecuada sería que descubrir ese autoengaño, aun teniendo el conflicto que surge en ese momento, de decir, me he pillado autoengañándome, y te enfadas o te sientes culpable. La primera sería que ocasionase el prendimiento de la mecha del cambio. Tengo que cambiar esto. Tengo que estar más vigilante, tengo que estar más consciente. No debo actuar así, no porque lo diga el catecismo, sino porque me siento mal, no estoy en paz. Otra cosa es que esté convencido de que algunas cosas me quitan la paz y no sea así, y entonces tendré que hacer una introspección más profunda. Estos son principios generales. Este camino luego tiene sus tortuosidades. Primera forma de desenlazarse, el que haya una decisión de cambio, el que se prenda la mecha del cambio, de la adaptación positiva, la corrección. Voy a corregir, voy a ajustar aquello que sigo haciendo y no. ¿Y por qué lo sigo haciendo? Pues al final, pues porque me despisto y acabo haciéndolo, pues yo qué sé por qué. Me dice la espiritualidad que tengo cierta atracción por el dolor también, bueno, pues será por eso. Pero el caso es que acabo de pillar el proceso. Ya está. Voy a decidir estar muy consciente para no volver a caer. Perfecto. Esta es una forma de desenlazar ese conflicto. Segunda, de otro lado, la manera perniciosa de desenlazar el conflicto sería la ocultación. Me he pillado, estoy haciendo lo que me quita la paz, corro un tupido velo a pensar en otra cosa. Volver a trasladar al inconsciente los fundamentos del conflicto, para así poder desentenderse del mismo. Lo oculto, lo paso al inconsciente. No, oye, ¿de qué estábamos hablando? Ah, está, fuera. Pero, aun corriendo un tupido velo sobre la consciencia de autoengaño, la emoción negativa derivada de pensamientos, decisiones y comportamientos antinaturales. Antinatural no es lo que diga alguien que es antinatural. Para ti lo antinatural es lo que te quita la paz, la dicha y el gozo. Aunque corras un tupido velo sobre la consciencia de lo que te quita la paz, la dicha y el gozo, volverían insistentemente una y otra vez a tocar la puerta de nuestra atención, porque te seguirías sintiendo mal, aunque cambies de tema, aunque lo ocultes, aunque no quieras verlo, te sigues sintiendo mal y te sigues sintiendo mal. Y es muy tozudo porque no consigues sentirte bien si sigues haciendo lo que te sienta mal. Hasta conseguir una y otra vez descorrer el velo. ¿Por qué insisto? ¿Por qué insisto en hacer esto? ¿Por qué insisto en juzgar? ¿Por qué insisto en atacar? ¿Por qué insisto en interpretar de esta forma estos acontecimientos? No me viene bien. Hasta conseguir una y otra vez descorrer el velo de la inconsciencia sobre el autoengaño que estás haciendo y hacernos tomar conciencia de que nos estamos haciendo trampas al solitario. Pero ¿cuántas veces se tiene que repetir esto para que me dé cuenta de que la solución única es ajustar lo que causa esa ausencia de paz, de dicha y de gozo? Para evitar esa toma de conciencia, nuestro sistema mental cuenta con otro dispositivo adicional más efectivo para preservar el autoengaño. Esto ya es de nota, de cum laude. Este dispositivo sería la desconexión emocional. Pues cada vez que no me sienta en paz, pues
me desconecto y fuera. Emoción, ¿qué emoción? ¿Qué emoción? Emoción. Yo no siento emociones. Mal. Yo no me siento ni bien ni mal. Yo no siento. La desconexión emocional no puede explicarse sin hablar de la referencia externa. Tengamos en mente la desconexión emocional porque vamos a ver por qué se produce. Y es mucho más común de lo que pensamos. La referencia externa sería el conjunto de todas aquellas reglas del mundo que las llevamos oyendo desde pequeños, que nos imponen un determinado sistema de pensamiento y de comportamiento. Nos lo imponen. Si quieres pertenecer al grupo, si quieres ser alguien, si quieres progresar, tienes que hacer esto. Esa es la referencia externa. La referencia externa de cualquier tipo, religiosa, ideológica, profesional, costumbrista, económica. Hay muchos tipos de referencias externas. Todo lo que hay fuera es referencia externa. La percepción de escasez, necesidad, pérdida, insuficiencia y de pertenencia a un grupo en el que ser aceptado nos lleva a concluir que debemos seguir una serie de reglas establecidas por nuestro entorno familiar, cultural, económico, social, que constituye el decálogo de cómo debemos ser y actuar en nuestro mundo. Todo eso es la referencia externa. Las costumbres, las leyes, las normas cívicas, éticas o morales de una determinada civilización nos imponen una forma de pensar y de actuar que la mayor parte de las veces nos producen un fuerte desgarro emocional por ir en contra de lo que sentimos internamente. La elección de la referencia externa se realiza de forma automática, sin un verdadero contraste interno con lo que sentimos respecto de ello. Sin una adecuada observación de la clase de experiencia que nos produce, experiencia final, cómo me siento, adherirnos a nuestro sistema de ideas imperante en el entorno, sin observarlo adecuadamente, caemos presa de la incongruencia de tomar caminos dictados por la referencia externa, pero que al no estar alineados con nuestra propia referencia interna, al no estar validados internamente, nos llevan a la ruina emocional. Por el contrario, la referencia interna sería precisamente utilizar la guía de la emoción para conducirnos en cualquier decisión en la vida. ¿Cómo me siento? ¿Estoy en paz, dicha y gozo profundas, estables y duraderas? Más o menos que con esta decisión. La referencia interna sería precisamente utilizar la guía de la emoción, de esa emoción más de largo plazo, más tipo sentimiento, para conducirnos en cualquier decisión en la vida. Sería el raso por el cual mediríamos nuestra propia adecuación interna, íntima y personal al entorno circundante. ¿Me alineo con esto? A ver, ¿cómo me siento? No. Sí. No. Por allí. Por aquí no. Así, me iba a saltar un párrafo. Cuando nuestro nivel evolutivo mental, cuando el nivel de discernimiento no es suficiente como para darse cuenta del autoengaño, por mucho tiempo de la vida de cada uno, hasta que empiezas a darte cuenta porque ya no puedes sufrir más y te vienes a buscar algo que sea diferente de lo que el mundo dice y acabas aquí. Cuando nuestro nivel evolutivo mental no es suficiente como para discernir el autoengaño, la desconexión emocional nos permite esquivar las consecuencias perniciosas de los comportamientos antinaturales, corriendo definitivamente el velo de inconsciencia ante el autoengaño y permitiéndonos adaptarnos perfectamente al entorno. Pero ¿cómo te puedes sentir bien en esa oficina, con ese ambiente, haciendo lo que haces? Ese tipo de trabajo, con esas personas tan... ¿Qué? ¿Yo?
Yo estoy fenomenal. ¿Qué está mal aquí? ¿Qué está mal? Pero, pongamos un ejemplo extremo. Imaginaos que tenéis que trabajar en esa fábrica china de productos textiles a base del pelo de una raza de conejo. No me acuerdo ahora mismo cuál es. En esa fábrica, siento ser tan extremo en este ejemplo. En esa fábrica le arrancan el pelo a los conejos de cuajo. Todos. Todo el pelo a todos los conejos, personas. Porque así sale pelo y se aprovecha más. En vez de cortárselo, se lo arrancan. Los conejos, imaginaos, aúllan de dolor. Les dejan pelados, llenos de sangre y de heridas. Les vuelve a crecer el pelo y se lo hacen cada 3 meses. En China. ¿Qué nivel de desconexión emocional hay que tener para trabajar en eso? Esto es un ejemplo extremo, pero en menor medida nos ocurre a todos. La desconexión emocional es la ruina. Es la ruina. Así surge la categoría de personaje más común en el precipitado occidente, el zombi emocional. El zombi emocional es la persona que, para cumplir con la referencia externa del mundo, con todos aquellos estereotipos profesionales y personales que imponen las modas de la sociedad, se ve obligado a desconectar de la profunda desazón que le produce someterse a dicho condicionamiento. Se desconecta para no sentirlo. Entonces ya el autoengaño, aunque sea inconsciente, ya le da igual. Al suspender la atención a las emociones negativas producidas por la tensión de culpabilidad e ira, constantemente traspasadas al inconsciente. Es decir, el zombi emocional no atiende al guía interno de la emoción que, cual faro portuario, emite indefectiblemente todas las señales de peligro necesarias para evitar un naufragio contra el arrecife de la catástrofe psicológica. La desconexión de la emoción permite al ser humano continuar adelante, por el camino elegido, por escabroso e impracticable que éste sea, por muchos acantilados que bordee o abismos se obligue a saltar, pues no percibe la más mínima señal de peligro al haberse sometido inconscientemente a la ceguera de la indolencia. Las consecuencias de la desconexión de la emoción serían las enfermedades paradigmáticas de Occidente. Esto ya lo explicaremos despacio más adelante. Y emergentes en el resto del planeta. Ansiedad, angustia vital, estrés, adicciones, cáncer y suicidio. Las adicciones serían un acelerador de la desconexión emocional en situaciones extremas de crisis vital emocionalmente insoportable. Prospector.